Aquí comienza Tenemos Historia, un programa sin precedentes que propone hacer conocer nuestro pasado de manera veraz y objetiva a través de la opinión autorizada de los más prestigiosos historiadores. Esto es Tenemos Historia, con Emilio Perina. Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini y para mí es un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo con ustedes Tenemos Historia, el programa, el espacio donde nos proponemos hablar con historiadores, académicos, profesores, maestras, médicos, filósofos, periodistas, en fin, literarios, todos aquellos que de alguna u otra manera se han dedicado a estudiar algún aspecto de nuestro pasado y nos ayuden a comprender cómo llegamos periodista, a ser... soy periodista. Dije periodista. Periodista, sí. Y nos ayuda a comprender cómo llegamos a ser lo que hoy somos, por qué somos como somos, tal vez, y en una de esas, con un poco de suerte, viento a favor, también ayudan a intuir qué futuro nos espera, o por lo menos tener una rama mental más rico para poder pensar el futuro, ¿no? Y si no, por lo menos pasar un rato entretenido. Ya cada vez pido menos. Desde hace varios años, este ciclo que ya lleva 9 años, me acompaña el doctor Omar López Mato, a quien ya saludo. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, Emilio, muy bien. Bueno, hoy tenemos un bruto libro. Yo no lo leí todo, lo estuve hojeando, leí 2 capítulos. Yo hice los deberes para... Sí. No, y además insististe mucho en que hiciéramos este libro. Y además, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, a mí me parece que es uno de sus libros mejor logrados de la escritura, como escritor. Vuela uno cuando lo lee. Realmente fluye mucho la lectura de este libro, aparte tal vez más que en otros de este autor. Pinta toda una parte muy trágica de nuestra historia y la pinta con un equilibrio que hoy en día a veces no es fácil de encontrar. Bueno, antes que presentar a nuestro invitado de hoy, vamos a cumplir con todas las partes parroquiales de recordar que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estamos en internet, que el programa está siendo grabado, que va a estar en el Facebook de Olmo Ediciones, allí buscan programa Tenemos Historia y ahí encontrarán sobre todo los primeros programas del ciclo. Los últimos están directamente entrando en Facebook en Tenemos Historia. Allí inclusive seguramente encontrará a nuestro invitado de hoy hablando de algunos de los otros trabajos que han sido, por cierto, muy exitosos. Y creo que además se ha atrevido a entrar en un entramado que parecía tabú porque de una u otra manera ha cuestionado los paradigmas vigentes sobre lo que sucedió con la violencia política en la Argentina, qué le pasó a los argentinos en los años 60, 70, y rompió con algún paradigma que crearan Berbisky, José Pablo Feynman y otros autores, y ha planteado una mirada diferente. Seferino Reato está con nosotros para presentar Viva la Sangre. ¿Cómo estás, Seferino? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, recordaba yo recién que acá presentamos en su momento Operación Traviata, también presentamos Operación Primicia, así que creo que es la tercera ocasión que nos visita y hubo algún otro programa que lo llamamos para algún otro tema, Seferino, así que en internet creo que lo van a encontrar. ¿Cómo surgió este tema? ¿Cómo te surgió? Antes de entrarnos de lleno, me gustaría... Bueno, estaba pensado para hacer el tercer libro de estos libros míos sobre los 70, después de Operación Traviata y Operación Primicia, buscando una imagen, algo que me permitiera resumir la tragedia nacional de los 70, y creo haberla encontrada en Córdoba. Córdoba siempre fue una provincia muy dinámica, en política, en cultura, más que ahora, incluso, y en los 70 era para todos los que pensaban que la próxima etapa de la Argentina era la revolución socialista, era la capital de esa patria socialista, como bien lo dice el sindicalista Agustín Tosco. Porque allí estaba la clase obrera más dinámica, más moderna, más mejor paga en su momento. Mejor paga, eso es muy joven, muy integrada, proveniente de distintas provincias. Era la empleada en la industria automotriz. Y además eso fue en paralelo con el surgimiento de un sindicalismo en Córdoba muy autónomo respecto de la CGT a nivel nacional y del peronismo.
y es un sindicalismo rebelde. Muchos peronistas, es verdad, como Elpidio Torres o Atilio López, pero por una u otra razón autónomos. También mucho trotskista y mucho marxista. Trotskista y mucho marxista. Te voy a pedir un minuto de paciencia, Ceferino. Omar, vamos a presentar el programa y enseguida nos podemos a conversar de Viva la Sangre, Córdoba antes del golpe, la capital de la revolución, foco de las guerrillas y laboratorio de la dictadura, que editó Sudamericana y que escribió Ceferino Reato. Tenemos historia y podemos contarla. Bien, seguimos acá y en los cortes la conversación no se detiene con Ceferino Reato, que como recordarán es el autor de Operación Traviata, el crimen de Rucci, Operación Primicia, el asalto al cuartel de Formosa, ¿no? Que todavía está esperando la justicia definitiva, sobre todo los conscriptos que cumplieron con su deber y con la patria, y Disposición Final, en los diálogos con Videla, y ahora Viva la Sangre, Córdoba antes del golpe, capital de la revolución, foco de guerrillas y laboratorio de la dictadura. Bien decías hace un rato que Córdoba siempre ha tenido una posición muy revulsiva o contrarrevulsiva en la historia argentina. Hay un viejo libro de Mariano Grondona que habla de los dos poderes y toma Córdoba, Montevideo y Buenos Aires como un triángulo de ciudades que viven siempre. Cuando una está en una tendencia, la otra está en la otra, pero sobre todo la relación entre Córdoba y Buenos Aires siempre ha sido, hasta la capital la creación del virreinato, Córdoba era más importante que Buenos Aires, Claro. de alguna manera. Bueno, Córdoba Entonces, tiene también esa dicotomía, es decir, por un lado hay una clase muy conservadora, muy religiosa, y por el otro lado tenía estos libertarios, para decirlo de alguna manera, de eso era y con una también cuestión que creo que estamos hablando del sindicalismo, pero también es muy importante que Córdoba en ese entonces era más centro del estudiantado del interior. Después con la comunicación, gran parte del estudiantado del interior se vino para Buenos Aires, pero la mayoría toda la provincia del noreste le quedaba La un Rioja, ratito, Catamarca, iban a Tucumán, Córdoba. Salta, iban a Córdoba. Pero explícanos antes de que nada, ¿por qué entendés que esto fue el laboratorio de la dictadura y esto que un poco el foco de la guerrilla también eligió Córdoba como para formar sus cuadros? Teníamos entonces la clase obrera más progresista, la que iba a protagonizar la revolución socialista. Los grupos guerrilleros nacen, los más importantes, Montoneros y el ERP, nacen después del Cordobazo, que fue una rebelión. Déjame, te interrumpo me parece, con un paréntesis que me parece que es importante, porque inclusive es un llamado a otros historiadores. Hubo más de 16 agrupaciones guerrilleras en la Argentina. Sin embargo, todos los estudios están concentrados en ERP y Montoneros. Cierto es que muchas de las otras 14 no hay ni actas, ni papeles, ni testigos, pero sería muy interesante porque muchas de esas otras, algunas inclusive se fusionaron con ERP y Montoneros. Uno puede rastrear otros orígenes diversos de la violencia en la Argentina, sobre todo la injerencia de la Guerra Fría. Hasta el 69, hasta el Cordobazo, había muchas dudas sobre las guerrillas y mucha discusión interna. El ejemplo era la Revolución Cubana, que había partido de Sierra Maestra y había derrotado a la dictadura de Batista. Entonces muchos que eran castristas pensaban, bueno, hay que instalarse en el campo. El Cordobazo cierra esa discusión, dice no, el campo no, es la ciudad, es la insurgencia en la ciudad la que va a permitir el paso a la revolución socialista. Y entonces ahí se crean los dos grandes grupos, Montoneros, el ERP, en el caso de Montoneros absorbiendo en parte grupos que ya venían en la lucha armada y en parte no. Y el ERP como una maduración del Partido Revolucionario de los Trabajadores que necesitaba, dadas las condiciones de la época, un brazo armado, un ejército revolucionario del pueblo. Entonces, el Cordobazo es fundamental en estos grupos guerrilleros, pero el Cordobazo no fue protagonizado por los grupos guerrilleros, sino fue protagonizado por los sindicatos. Y en alguna medida los estudiantes. Y los estudiantes se sumaron después. Sí, claro, el que venía a la organización era el del sindicato. Ahora, en el 71, que hay otra gran rebelión popular en Córdoba, el Viborazo, ahí ya los sindicatos un poco desaparecen de la escena y aparecen las organizaciones guerrilleras. Y después, claro, como yo cito ahí un novelista que habla de que
Esto era la revolución, pero en Córdoba paralelamente se estaba armando la contrarrevolución. Y la contrarrevolución tiene un punto en el 75 con la llegada a la jefatura del tercer cuerpo de ejército del general Menéndez. Y ahí el ejército se constituye en el vértice de grupos que ya eran paraestatales o no. Había de los sindicatos también, y había de la vieja, digamos, del viejo nacionalismo cordobés, nacionalismo armado. Había distintos grupos a ese momento que se oponían a las guerrillas, también por la vía armada, pero con la aparición de Menéndez el ejército se constituye en el vértice que une a todas estas. Gran parte de tu libro transcurre en D2, que en realidad es la policía. El D2 es la policía, porque al principio, hasta octubre del 75, durante los gobiernos constitucionales del peronismo, pero también antes, la lucha contra las guerrillas estaba focalizada en la policía de Córdoba, que tenía un departamento de informaciones, el D2, que era el centro de esa lucha antiguerrillera. Entonces, los contrarrevolucionarios, y Omar hablaba de la fortaleza del establishment cordobés, habían creado distintos grupos que confluyen a partir de agosto del 75 en el ejército, que arma hasta el golpe un grupo paraestatal al estilo AAA, pero mucho más orgánico, que son los Comandos Libertadores de América, y que de alguna manera ellos preconfiguran cómo va a ser la represión ilegal de la dictadura. ¿Por qué? Porque era un grupo de tareas, porque tenía hasta campo de reunión de detenidos propio. Había un campo donde las personas que eran detenidas o secuestradas iban y eran internadas ahí, eran interrogadas, en muchos casos torturadas, y también después asesinadas y sus cuerpos desaparecidos. Es decir, toda esa metodología que Videla dice se llamaba disposición final durante la dictadura, ya está antes en Córdoba. Por eso en Córdoba es claro que las desapariciones comienzan durante el gobierno de Isabel Perón, antes del golpe. Hay un episodio justamente relacionado con el D2 que mucha gente ha olvidado, pero es el copamiento, el intento de copamiento del D2 en pleno centro de Córdoba y dirigido por Gorrerán Merlo. Claro, Gorrerán Merlo era el jefe militar del ERP y decide copar la policía de Córdoba, cuya sede estaba en el Cabildo, frente a la Plaza San Martín, y otras 3 dependencias, entre ellas el D2, la Guardia de Infantería y el Comando Radioeléctrico. Es decir, 4 lugares distintos de la ciudad, imagínense ustedes, copadas, atacadas en forma simultánea por más de 200 guerrilleros. O sea, tal la fuerza que tenía el ERP. De guerrilleros que además no fueron rechazados, sino que se fueron cuando quisieron. Claro, no pudieron entrar al D2, que era su objetivo, pero nadie, digamos, no pudieron por la resistencia, pero desde adentro, digamos, de la policía, de la jefatura policial, no pudieron salir a perseguirlos porque no venía nadie en su auxilio. Es decir, tuvieron en jaque a la policía durante varias horas. Vos rescatás 2 figuras de de la guerrilla que estaban presos y que estaban presos justamente en el D2. Uno es Osiatansky, ¿no? Osatinsky, que no es que nunca figuró como si fuese es decir, no es un nombre tan común dentro de la historia de la guerrilla, porque, bueno, muere. Sin embargo, demuestra el libro que es clave, ¿no? Es claro, demuestra el libro que es clave. Por eso es una de esas personas que muere y es precozmente. Uno de los que no tiene formación católica, claro. Que eso después me gustaría. Que eso sí, ese es un tema muy importante. Claro. Él viene del PC. Y el otro es Willy Moore. Charlie Moore. Charlie Moore, que es también uno de estos personajes que bueno, uno no sabe de qué lado estaba jugando, ¿no? Y después qué confiabilidad tiene lo que él testimonia. Charlie Moore era un personaje que también era un guerrillero afín al ERP. No era del ERP, pero colaboraba con el ERP, que es detenido después de su participación en el ataque al cuartel de Villa María, donde es capturado Larrabure. Es que capturado el coronel Larrabure, el teniente coronel Larrabure, desaparecido, y bueno, también hay torturado, una larga causa, pero Charlie Moore es interesante porque él es detenido por la policía y pasa a vivir en el D2. Claro, parece que canta todo, ¿no? Pasa a vivir con su esposa, tiene una hija ahí en la celda, y
se convierte en colaborador de la policía. Muchos lo juzga Lerp y lo condena a muerte por delación. Después él dice que en realidad fue torturado y obligado, pero que nunca delató a nadie. Y con el tiempo, bueno, él se escapa en el 80, se va a San Pablo, se va a Inglaterra a vivir porque tenía la doble ciudadanía. Y con el tiempo, pasa el tiempo, y después es rescatado por una entrevista de un policía retirado y se convierte en testigo estrella del juicio contra Videla y Menéndez, que terminó en el 2010, y otros policías. Y es la tanda de juicios que se ha hecho durante el kirchnerismo, claro, que son los juicios menos serios, por cierto, ¿no? Esos son los juicios. Y ahí los testimonios del estilo de Charlie Moore. Por eso es bueno rescatar la figura de Charlie Moore para que uno vea qué confiabilidad tiene este hombre. Pero además eso, que cuando yo lo escribí al libro, estamos hablando, cuando salió en septiembre del año pasado, yo ahí digo, bueno, ¿cómo puede ser que los jueces le crean a esta persona que dice que determinados comisarios fueron asesinados por la propia policía? Claro. Cuando esos asesinatos fueron reconocidos por Evita Montonera, que era la publicación oficial de Montoneros. Entonces yo eso lo digo y me valió algunas duras críticas en Córdoba y acá de los organismos de derechos humanos, pero ahora veo que han salido varios, incluso intelectuales de prestigio como Luis Alberto Romero, a cuestionar algunos juicios porque están basados exclusivamente en ese tipo de testimonios. Es que no van a resistir el análisis de la historia estos juicios cuando pase este clima de época, por decirlo de alguna manera. Yo estoy convencido de eso. Hay casos horrendos de violación a los principios más básicos de la defensa en juicio. Gente que dice que escuchó una voz y la recuerda 30 años después, pero durante 20 no hizo ninguna aclaración. Digamos, está lleno de historias. El olor a perfume era lo que me... Sí. El olor a perfume, o sea... Claro, como si el perfume fuera exclusivo. Por el perfume. Claro. Fíjate que eso me llamó mucho la atención. Y el caso de Charlie Moore... Y solo se lo vendían a él el perfume, porque si lo tenía otra persona, lo condenan a otro. Charlie Moore contraría toda la prueba fáctica, porque digo, lo de Evita Montonera fue escrito en el 75. Déjame volver un poquito a tu libro, porque tu libro está lleno de historias apasionantes como estas y corremos el riesgo de quedarnos enganchados con los personajes. Sí, bueno, pero y por ahí, él es que es un personaje que rescata. No, ya lo creo, rescata muchas cosas, pero a mí me gustaría ver primero esta génesis tan extraña con la cual la violencia fue escalando, ¿no? Porque... Y personajes como Charlie Moore y otros tantos solo se explican en el marco de la Guerra Fría. Yo estoy muy pesado con ese tema, pero creo que estos análisis, sin considerar que los que fueron a Cuba traían un entrenamiento y un mandato de mercenarios internacionales, lo voy a decir de la forma más dura, ¿no? Uno puede ir desde guerrilla idealista a mercenario internacional. En el medio hay un montón de categorías y debe haber gente que debe haber pasado por distintas de esas categorías, ¿no? Pero cómo en ese contexto, digamos, ¿no? Cómo se conformó esta forma de dialogar entre ARP y Montoneros, entre ARP y Montoneros y la policía, porque un episodio del cual me encantó es el de la tregua, la famosa tregua. Es decir, dicen, vamos a dejar esta guerra por un rato, esperemos a las elecciones, finalmente esa tregua no figura, pero eso solo ya te marca el nivel de delirio de la época, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay todo un clima de época con factores internacionales y otros nacionales que explica esta situación donde Marcos Osatinsky era uno de los jefes de Montoneros en el 75. Toda la cúpula nacional de Montoneros, encabezada por Firmenich, se había trasladado a Córdoba, a vivir ahí cerca de esa clase obrera. De hecho Firmenich estaba casado con una cordobesa. Y sigue casado. Sigue casado con una cordobesa, sí. Claro, y tenía mucho vínculo. Y todos estaban siempre pensando, Santucho también por leer, pensando en Córdoba, porque este era el centro. Y Perón también pensaba en Córdoba. De hecho, interviene en la provincia con métodos muy poco ortodoxos. Bueno, y siempre existió esa idea geopolítica de que en Latinoamérica es Bolivia, en la Argentina es Córdoba, ¿no? Los lugares que producen desequilibrio. Hay una frase muy divertida que Perón le dice a Obregón Cano, cuando le dice no se le vaya a infiltrar ninguno, dice no, Obregón Cano le dice no, la izquierda la tengo dominado, no se le vaya a infiltrar ningún peronista. Claro, porque Obregón Cano había sido electo gobernador, él era un político más bien liberal, y yo diría de centro izquierda, muy sólido, que hace una alianza con Montoneros
una alianza sólida. ¿Por qué? Porque este personaje era sólida. No era el caso de Videgain en Buenos Aires, que era un político más que venía de la derecha y que por influencia de sus hijas y de su esposa se alía a Montonero. En este caso, Obregón Cano podía ser candidato a presidente si moría Perón, como todos especulaban. Entonces, cuando Perón se pelea con Montoneros, una de las primeras víctimas es Obregón Cano. Vamos a hacer la primera pausa musical del programa de hoy con Seferino Reato a propósito de Viva la Sangre, y después tenemos que explicar de dónde viene la idea de Viva la Sangre, que está muy bien explicada en el prólogo del libro. Córdoba antes del golpe, la capital de la revolución, foco de las guerrillas y laboratorio de la dictadura. Seguimos aquí en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com. Les vuelvo a recordar que el programa está siendo grabado, va a estar en internet. Hay 2 vías para ver los programas anteriores. Entran a Facebook, buscan Olmo Ediciones, allí programa Tenemos Historia, y ahí está la primera parte de este ciclo que va por su 9º año. Y después pueden ir, si no, directamente en Facebook a Tenemos Historia, sin la palabra programa, y allí están los últimos capítulos de esto que tratamos de escribir con Omar López Mato cada semana. Una frase sí, para dale, redondear dale. lo que estamos hablando antes, frase de Juan Perón del 20 de febrero del 74. En este momento lo que hay en Córdoba, ustedes saben, es un foco de infección. Mirá. Yo me olvidé, iba a traer una famosa frase porque hay muy buenas citas en Hay muy buenas citas, exactamente. Que es una homilía... Perdón, si hay una cita, yo la tengo que leer, ya la robé. Una frase de Ciro Justo sobre la mentalidad fascista. La mentalidad fascista es el triunfo que acertó otro golpe mortal a la utopía libertadora, porque el fascismo es una mentalidad antes que una ideología, la mentalidad del ejercicio del poder omnímodo contra el individuo supeditado al mismo. Eso Ciro Bustos, y la tomaste, vos tiene un libro. Sí, pero ¿lo tomaste el libro o lo entrevistaste? No, el Che quiere verte. El Che quiere verte. Muy buen libro. Muy buen libro, sí. Porque él era amigo del Che. Sí. Era amigo del Che, y de hecho el Che lo envía acá. Él la envía primero en el intento de 1964 con el ejército revolucionario guerrillero del pueblo, que es ya la primera infiltración marxista cubana, porque envía 2 agentes Guevara en esa ocasión, ¿no? Y después toda esa gente siguió yendo, es decir, porque este es un tema que el libro por ahí no toca. Pero ya para 1965 más de 70 personas argentinas habían sido entrenadas en Cuba para generar insurgencia en Argentina y en Latinoamérica. Bueno, en el 70, que es cuando vos estás, ya el número debía ser de 300 más o menos. Claro, ¿no? En el primer capítulo hay una referencia a que Córdoba fue muy importante para el Che en esos 2 intentos que él hizo por llevar la revolución de Cuba a la Argentina en el 64 y 67, porque Córdoba fue... Bien decir 67 porque lo de Bolivia era una puerta para entrar a la Argentina. Claro, lo dice las 2 fueron, lo dicen los 2, y además porque Córdoba da el soporte intelectual, Oscar del Barco, Pancho Aricó y demás, Toto Schmuckler, y provee gente para ese ejército. La mayoría de los hombres que integraron el ejército del Che en el 64 eran cordobeses. Y ahí están las cosas, y eso está comprobado. Y Ciro Bustos era el encargado de armar la red urbana de soporte de aquella guerrilla rural que iba a entrar, que entró, digamos, hasta Orán, y que ahí fue diezmada por su propia impericia y porque no sabían lo que era. Sí, eso está contado por Gabriel Roth en un libro muy bueno. Muy bueno, Roth. Hay ese periodo también es interesante porque ahí han surgido alguna autocrítica fenomenal, como la de Oscar del Barco, filósofo cordobés. Pero te quería contar, vos me habías dicho de Osatinsky. Osatinsky era el jefe capturado por la policía. Estamos ya ahora sí en 1975. Y el interventor federal de Córdoba, porque Obregón Cano había sido borrado por una rebelión policial alentada por Perón cuando era presidente. El interventor era el brigadier Lacabane, del ala dura del peronismo, casi en el borde, entre el peronismo y otra cosa que estaba a la derecha.
Entonces ellos dos tenían mentalidad bélica. Para ellos los dos bandos estaban librando una guerra. Cuando Satinsky cae... Bueno, yo creo que ya no hay duda de eso, salvo para ciertos sectores de los derechos humanos que acá hubo una guerra civil encubierta, es muy difícil de negarlo. Bien, ahí Osatinsky, era un oficial, un general. Entonces le propone a Lacabane, que era un brigadier mayor retirado, una tregua. Diciéndole, ¿por qué podía hacerlo? Porque Osatinsky tenía mucha ascendencia en las guerrillas, no solo en Montoneros, sino también en el ERP, porque él viene del Partido Comunista. Y además él pasó por Cuba, como muchos de los que se formaron en el ERP también. Era amigo de Santucho y era muy amigo de Gorriarán Merlo. Y de Santucho habían coincidido porque Santucho era santiagueño, pero Osatinsky era tucumano, entonces se conocían de hacía mucho tiempo. Entonces él tenía ascendencia sobre Gorriarán Merlo, sobre Santucho y obviamente sobre Firmenich y el resto de la conducción. Y Lacabane, que estaba ansioso de mostrar triunfos frente al gobierno nacional, en aquel momento ya había muerto Perón y lo había sucedido a su viuda, Isabel Perón, acepta la tregua, en el convencimiento de que iba a durar mucho, pero... La idea era llegar con la tregua hasta las elecciones. Sí, hasta lo que más darle pudiera. Una oportunidad a Isabel que pudiese demostrar algo, pero bueno. Pero ¿qué pasó? Gorriarán Merlo ataca la policía, la jefatura de policía, y en ahí ese se ataque rompe que la contaste tregua. vos. Claro, quiere tomar el D2 precisamente para liberar a Osatinsky y fusilar a Charlie Moore, que estaba viviendo ahí, y a todos los policías que encontrara, porque la acusación era unánime, era un centro de torturas. Entonces era muy fuerte para las guerrillas simbólicamente tomar el D2 y fusilar a todos. Pero fracasa, no puede entrar. Hay una desinteligencia que ahí yo cuento en el libro, y luego la policía ejecuta a Osatinsky en un falso traslado. Que otro que tal vez hubiera sido la historia posterior si no lo ejecutan, ¿no? Es muy difícil hacer la contrafáctica, pero los demonios estaban desatados. Yo creo que a veces hay momentos en que las personas parecen como marionetas de la historia, ¿no? Se crean ciertas fuerzas que son como invencibles y aparecen por necesidad o por virtud, aparecen gestos para salir de esa lógica de la violencia que son devorados fácilmente, ¿no? Todos sabían que, creo yo, leyendo los diarios de la época en Córdoba, que Osatinsky había sido fusilado, porque el relato oficial de que había querido ser liberado era sencillamente inverosímil. Y pasó mucho, todos saben, pero se acuerdan tarde. Cuando pasa el tiempo, cuando ya se acabaron las balas, aparece quienes decían no, era así. Son momentos muy difíciles para las personas, ¿no? Para los protagonistas, imagínense para la opinión pública. Bueno, hasta hubo una hazaña con el cadáver de Osatinsky, no lo dejaron llevar a Tucumán. Claro, porque ahí lo roban después, lo roban. Ese es un episodio que yo no recordaba. Porque aparece el jefe de D2 era Raúl Tejeldín, el padre de Carlos Tejeldín. Sí. Y también estaba Vergés por ahí, el capitán Vergés era oficial de inteligencia, enlace entre el tercer cuerpo y la policía. Juntos roban el cadáver de Osatinsky cuando lo están llevando para enterrar a Tucumán y lo tiran a un pozo ciego y lo dinamitan. Después lo encuentran con el tiempo. Ahora, ¿cómo había sido capturado Osatinsky? Porque el jefe de logística de Montoneros había sido apresado por la policía y había revelado el lugar de encuentro de Osatinsky. Jaimal. Después la policía lo libera a Jaimal y los montoneros lo juzgan y lo condenan a muerte. Y lo matan. Le pegan 2 balazos dentro de un coche y además después arrastran el cadáver por las calles de Córdoba con ese ensañamiento que quiere decir, bueno, como griegos y troyanos. Propaganda, ¿no? La propaganda armada tienen que ser hechos, digamos, que sirvan de escarmiento a los de otros. Mucha sangre. Bueno, ¿por qué no la sangre? Perdón, eso que nos quedó. Un detalle que... Y después otra cosa. Porque al final termina cobrando la familia, termina cobrando cobraron todos. Acá cobrar, salvo los conscriptos y los que estaban del lado de la ley cobraron todos. Esta es una víctima de la violencia de Estado, ¿no? Claro. Es que hay muchas víctimas de movimientos guerrilleros que han cobrado también. Claro, después pasamos a lo que pasó después,
que Jaimal aparece a partir de una modificación, actualización que hizo el gobierno de Néstor Kirchner como una de las víctimas del terrorismo de Estado, a pesar de haber sido ejecutado por montoneros. Claro, y la familia casi cobra. Es como si dijeras una víctima del clima de época, de la guerra Bueno, civil, según de la Guerra Fría. Lo que pasa es que los llamarlo. organismos de derechos humanos, en esto los liderazgos son muy hipócritas y no quieren discutir la verdad. No solo no quieren discutir la verdad, sino que han repartido una cantidad de plata que ni siquiera te quieren decir cuánta plata repartieron. Pero ¿cuál es la verdad? Se hablan de 2.000 millones de dólares repartidos. ¿Por qué aparece Jaimal? ¿Y por qué aparecen tantos otros? Porque ellos dicen que lo que hay que honrar no es a las víctimas de la dictadura o del terrorismo de Estado, sino a todos los caídos por la revolución. La explicación es que Jaimal también era un revolucionario, fue muerto por fuego amigo, pero merecen cobrar sus herederos. Eso recuerda verdad, cuando los chavistas repudian los golpes de Estado, pero entregan medallas a los que participaron del golpe de Estado de Chávez de 1992. Claro, es la doblez ahora, ¿no? Ahora son demócratas y dicen no se puede protestar en las calles. Pero en ese momento protestaban en las durante calles. el gobierno de la Rúa yo recuerdo que muchos protestaban en las calles y el gobierno de Isabelita. Y el gobierno de Isabelita era bueno, hay 600 muertos en ese periodo, en esos 2 años. No, y después muertos. están todas las víctimas de episodios o digamos lo que se podría llamar daño colateral, de atentados, bombas colocados por la guerrilla, que nadie les pagó un peso. Y después están, como bien recuerda Operación Primicia, los conscriptos esperando, aunque sea una pensión miserable, cuando le han pagado hasta el conscripto que traicionó. Digamos, ahora se espera que en marzo, en la primera sesión, el compromiso de Kunkel es aprobar esa ley para pagarle una indemnización a los conscriptos igual 1975. a la que ya cobraron los guerrilleros muertos. Y los radicales y la oposición confían en Kunkel. Vamos a ver si cumple. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué confían? Digo, porque el acuerdo era la oposición, la izquierda, centroizquierda, el radicalismo, el PRO, por ausencia o con el voto positivo, digamos, votaron en favor de ese proyecto que da una pensión a todos los expresos políticos. Sí. Es una barbaridad también. Eso lo votaron en diciembre con el compromiso de que en marzo el peronismo y el kirchnerismo voten esta indemnización a los soldados formoseños. Bueno, habrá que ver si sucede. Vamos a hacer la segunda pausa. Va a haber mucha más gente que va a poder reclamar. Luego sí, y ese es el temor. Claro, porque la Rabure, por ejemplo, la Rabure, por ejemplo, la familia Rabure tiene que reclamar, y hay entonces. casos hasta de las víctimas de la voladura del departamento de la calle Posadas, de Bengochea, que murieron 12 personas que eran... De Lambrusquini. No, del de Bengochea. Del de Bengochea. Bueno, y el de Lambrusquini también. Bien, vamos a hacer una segunda pausa musical, del programa de Tenemos Historia, y vamos a seguir conversando con Ceferino Reato a propósito de Viva la Sangre. Ceferino, ¿y cuánto de este rol de la Iglesia, que aparece a veces dividida, porque estoy pensando, me viene a la memoria el nombre de Carlos Olmedo, un hombre que también contribuyó a los primeros movimientos guerrilleros en la Argentina y formó parte de Cristianismo y Revolución y todos esos movimientos en parte filosóficos, en parte violentos? ¿Hasta qué punto la Iglesia pudo estar cruzada por, de vuelta a la Guerra Fría, cosas que venían del Vaticano, tendencias diferentes a jugar dentro del mundo? Bueno, la Iglesia Católica para mí fue fundamental en este ciclo de la violencia política. En disposición final, el libro anterior quedaba claro que Videla, pero no solo Videla, sino en general toda la cúpula militar, sí, era muy religiosa. La cúpula y también los guerreros, digamos, los que estaban en el territorio, se apoyaban en, por lo menos, las enseñanzas de un sector de la Iglesia Católica. Pero queda claro para mí que Montoneros también se apoya en otro sector de la Iglesia. La Iglesia y entre esos dos sectores nunca hubo diálogo, digamos, como para poder evitar semejante baño de sangre. Eso es sorprendente, ¿no? La Iglesia siempre tuvo una facilidad para convertir la cruz en espada. Siempre es así, lamentablemente. No, lo que me sorprende es que no hubiera habido canales que intentaran frenar un poquito. No, pero había una división, ¿no? La teología de la liberación, claro. Cámara en su momento
Había dos tipos de curas. Había un cura que estaba volcado a la izquierda y que decía que había que derramar la sangre como Cristo había derramado por sus hermanos, bla, bla, bla. Y había otros que, bueno, tenían un respeto más patriarcal por la sociedad. Ujú. Pero esto se vivía, es decir, los que fuimos a colegios y universidades católicas, había claramente una división dentro de los curas. Te llevaba para que, bueno, la violencia, tenías que de una forma u otra adherirte. Con la famosa frase que la violencia de la arriba violencia de justifica arriba que la violencia de abajo. Claro. Bueno, y había otros que realmente no, eso no se toca, de eso no se habla, eso no es así. Seferino no lo mencionamos, aunque está contado en el prólogo del libro. ¿Por qué Viva la Sangre? Viva la Sangre es una recreación, digamos, de Viva la Muerte, aquella frase que identificó a la ultraderecha española, Ujú. pero que también, yo digo, en el prólogo puede ser suscripta por el Che Guevara, por ejemplo, en muchos de sus discursos, cuando dice bienvenida sea la muerte, etcétera, O etcétera. tenemos que etcétera. transformarnos en una fría máquina de matar. Claro, una frase que fue tomada al pie de la letra, como todas las enseñanzas del Che Guevara. Con respecto a la Iglesia Católica, lo bueno que tiene Córdoba es que ahí los actores aparecen en su esencia, Ujú. y el caso de los primeros montoneros cordobeses nos brinda un ejemplo de lo que fue Montoneros. Todos, o casi todos los jefes eran hijos de familias conservadoras, Ujú. gorilas, casi todos, antiperonistas, Mm. muchos del patriciado cordobés, varios habían ido al liceo militar, Ujú. y por lo tanto, General Paz, por lo tanto tenía una cercanía con el ejército, y por último todos eran católicos practicantes. Es decir, que la iglesia tiene una presencia fundamental en la formación de montoneros. Ujú. ¿Pudiste hablar con gente de la iglesia de este tema, digamos, cuando investigabas? Sí, de la ¿Hablaste con iglesia. mucha gente para el libro? ¿Eso es otra Hablé cosa? con mucha gente y de la iglesia que estaba y no está más. Ujú. Por ejemplo, José Oreste Gaido, Ujú. el cura Gaido, que después fue un intelectual destacado del angelosismo Ujú. cordobés de San Francisco. Él era cura en los 60 y fue uno de los 3 curas, digamos, que en Córdoba hizo un escándalo vario porque dio una entrevista a un diario popular que se llamaba Córdoba, cuestionando las posiciones del obispado cordobés, que era muy conservador, pero ellos venían de estudiar de Europa, influido por el Concilio Vaticano, y eso da una apertura a un montón de curas que no en vano eligen a Córdoba como la sede del primer encuentro del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, Ujú. que hizo 6 encuentros nacionales a nivel en su historia, corta historia, y 4 fueron en Córdoba. Es decir, Córdoba tenía era muy importante, por un lado, el clero más conservador, pero por el otro lado también esta renovación, esta reforma, este reformismo de la iglesia. La influencia fue muy importante también en la Universidad Católica, que siempre estuvo regenteada por los jesuitas. Los jesuitas son importantes, y es importante toda esta la figura de Bergoglio, porque incluso la teología de la liberación que mencionaba Omar nace y enseguida se divide. Ujú, O sea, hay una más marxista y otra más peronista. ujú. Bergoglio siempre estuvo bien con los más Puerta peronistas. Puerta de Hierro, Frente de Hierro, sí. Ahora, ¿por qué entonces esto me parece que tiene mucha influencia en la falta de autocrítica de la iglesia, una autocrítica de verdad, ya que estamos últimamente en estas polémicas de cuánto es crítica y cuánto es autocrítica, pero de verdad, como generadora de violencia de los 70, me parece que la figura de Bergoglio como papa debería ayudarnos a que de una vez lo haga, porque la iglesia tiene mucha influencia en la Argentina, cultural. Y además Cultural, creo bueno, es que que cabe es un formadora. estudio sobre Es formador. Es que es formadora de educación. Me parece que cabría un estudio sobre la iglesia en estas circunstancias, porque lo único que tenemos son los libros de Berbisky acusando a la iglesia de la represión, pero no Sí. está la otra parte, ¿no? La parte de la iglesia. Sí, que- además Berbisky tiene una manera de hacer historia que no es la que No, me no es gusta a muy mí, serio, que no. él toma todos los documentos que sustentan la tesis o la hipótesis a priori, que ya está probada antes de escribir, porque él le gusta más la política Sí. que el periodismo. Entonces su tesis es esta y después acomoda todos los documentos que encuentra.
Para mí, a esta altura del partido ya es poco serio tomarlo como un historiador. Por eso la historia de la Iglesia tiene datos muy interesantes que son ciertos, pero manipulados como él sabe hacerlo. Vamos a hacer la última pausa musical del programa de hoy y después seguimos conversando con Ceferino Reato de Viva la Sangre. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita de Ceferino Reato. En cada corte seguimos debatiendo, conversando y charlando con Ceferino, que ha investigado tanto sobre estos años de la violencia argentina, y yo creo que estos libros son importantes para exorcizar esa violencia, ¿no? Me parece que es fundamental. Es que encontrar la verdad. La verdad no está ni en lo del otro. Generalmente hay un campo de grises que uno tiene que estudiarlo, y acá hay justamente pinta estos grises. Mira, yo estoy de acuerdo, te voy a tomar esa frase, exorcizar la violencia. Yo creo que vivir en el engaño, en la mentira, en esa historia artificial del relato, lo que genera es odio, resentimiento y por supuesto, prolongación de la violencia. Y además no hay justicia sin verdad, y ahora, en realidad lo que hemos hecho en los últimos años es distorsionar la verdad a favor de algún negocio. Claro, ya del oficialismo, de los derechos humanos y el kirchnerismo no se habla de historia, se habla de memoria. Sí, claro. Lo que a ellos les interesa de la historia. Sí. Ahora, es muy interesante porque acá lo que pasó en la Argentina, la represión del Estado copió el modelo francés de Argelia. Tal cual. Es decir, es más, vino un almirante francés, creo que vinieron varios, a decir cómo habían trabajado en Argelia. La Argelia era, y aparte cuando tenés un grupo guerrillero, es una de las pocas formas efectivas el contraterror. El contraterror. Separás, lo agarras a uno, lo exprimís hasta que te dé toda la información, atacás a la próxima célula. Pero acá es muy interesante porque al comienzo del libro Ceferino demuestra, y hasta con cierta sorpresa de su parte, pero cómo la dicta blanda de Lanuse había conseguido apresar a casi toda la cúpula montonera y al 100% del ERP. El ERP estaba liquidado, con su apoyo cubano, con su apoyo internacional, estaba liquidado. Quiero terminar el concepto anterior de Argelia, porque es bueno a veces ver qué es lo que pasó en el otro país para ver cómo sigue la historia. En Argelia, que se hizo este sistema, la revolución, es decir, los guerrilleros fueron derrotados, pero a la larga es el día de hoy que todavía en Argelia aparece una familia toda degollada porque ustedes apoyaban a los Pied Noirs, a los franceses. Es decir, la desaparición... Mucho peor que eso. Todavía en Francia vos no podés mencionar el nombre de un capitán que participó de cualquier acción militar en Argelia, porque podés ir preso por eso o te pueden fusilar. El secreto de Estado en Francia sobre los hechos de Argelia todavía dura. Le cuesta por poco la legión extranjera desaparece por eso. Sí. Pero lo que pasa es que lo que tenemos que aprender es que cuando se hay ese tipo de conducta, que hay ese tipo de represión, después se eterniza o se hace mucho más larga la reconstrucción, porque empiezan los odios, las retaliaciones, y si uno después sigue sembrando odios, la cosa no termina nunca. Pasó en todos los países en donde hubo represión, donde hubo desapariciones. Bueno, dice Ceferino Reato al comienzo del libro, y lo ha dicho en este programa, es que Montoneros nació en las sacristías y en los colegios, las universidades, las residencias estudiantiles, los campamentos juveniles y las misiones de ayuda social organizadas por la Iglesia. Yo creo, insisto, que esta es una línea, pero que hay otra línea tan fuerte y tan importante, que es la línea del marxismo internacional, Cuba y la Guerra Fría, ¿no? Porque tal vez esta no hubiera sido posible si el clima de época y los intereses y los dineros que escurrían por la otra, hasta no me sorprendía que alguno de estos curas que hacían estos campamentos estuviera financiado por izquierda por dineros que llegaban desde el oro de Moscú o desde Cuba. Pero hablamos mucho del Cordobazo y quisiera volver a eso, no sin antes recordar que a veces con el tiempo uno se confunde, que el Cordobazo con todo no provocó la caída de Onganía. Tardaron 2 años más. Con todo el despelote que se armó, lo que provocó la caída de Onganía fueron el secuestro y muerte de Aramburu. Eso sí, eso ya era diferente. Lo deterioró mucho. Claro, deterioró la imagen de orden. Además, el otro tema y el Cordobazo es la paradoja que la rebelión se produce en la provincia que económicamente estaba más próspera y recibía los mejores salarios, ¿no? Desmintiendo esta idea de que la economía soluciona todos los problemas, aunque también hay muchas dudas, y yo en algún momento del programa mencioné la figura de Agustín Tosco. Hay gente que duda sobre la posición y la figura de Tosco, inclusive Tosco como agente internacional
dedicado al caos, ¿no? Porque a los intereses de la Guerra Fría, cierro con esto nomás, el hecho de que hubiera caos en la Argentina era muy útil para la Unión Soviética, porque lo mantenía como proveedor de granos, igual que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y quiero recordar el boicot de Argentina el boicot al boicot, en realidad, ¿no? Como rompe el boicot con los granos en 1980 en plena dictadura y cómo participa de las Olimpiadas de Moscú de 1980, ¿no? Es decir, ahí hay mucho negocio cruzado que debe hacer muy difícil la tarea del investigador, ¿no, Seferino? Sí, yo en realidad siempre, como no soy historiador, sino periodista sobre hechos del pasado, me afirmo en hechos y trato de hacer pocas hipótesis, hasta porque es difícil encontrar fuentes. Por ejemplo, en el tema cubano, hay algunos libros que parten de experiencias personales, por ejemplo, de gente que fue entrenada militarmente en Cuba. Hay un libro muy interesante de Daniel Pérez y Daniel Mushnik. Sí, claro. Porque Daniel Pérez fue un militante que fue y mucho antes de esta época, precisamente, él desde los primeros. Claro. Yo te hablé en el 65 ya eran 80 personas y se calcula que en el 70 ya estarían por los 500 o 300. En ese caso sí, después es muy difícil porque los cubanos obviamente no muestran un solo papel, un solo cable. Es que no pasó lo que pasó con la Unión Soviética todavía. Cuando caiga, tal vez podamos acceder a algunos archivos. Fue muy revelador la apertura de los archivos de la Unión Soviética. Fue muy reveladora para muchas historias que estaban a medio escribir, ¿no? Sí, yo creo que sí. El tema es que, claro, hay que tener en cuenta las grandes hipótesis, pero yo prefiero hacer una historia mucho menos ambiciosa, tomar algunos hechos que estén más a mi mano, digamos, que pueda. Bueno, además vas mucho sobre el drama humano, me parece, el drama de los personajes en este libro está. El drama de los personajes eso me interesa porque, viste, cuando uno dice la violencia, mataron a uno, me parece que hay que mostrarlo. No, el testimonio de Silvina Borger que ponés, por ejemplo, por ahí, sobre Osatinsky, ¿no? Claro. Es muy duro, y uno supondría que Silvina tendría otra imagen, y es muy interesante cómo era esa convivencia, porque de repente te traen a alguien con el cual tenés que convivir porque hay que darle cobertura en tu casa y el tipo te parece que es un psicópata. Vos. Fíjate que con toda la plata que ha gastado el Inca en financiar películas que sustenten el relato oficial sobre los 70, los derechos humanos y demás, es difícil recordar una que te impacte desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque es toda ideología en el concepto de Marx, ¿no? Conciencia falsa de la realidad. Yo estoy esperando que cambie el gobierno a ver si a alguno se le ocurre filmar alguna otra cosa. Se trató de hacer lo mismo que cuando termina el rosismo y aparecen Amalia y aparece los libros de Esteban Echeverría, es decir, se construyó el relato de la represión legal, para decirlo de alguna forma, y fueron tanto los problemas como cuando sale Amalia, Mansilla lo reta a duelo a mármol porque dice que estaba haciendo quedar mal a su tía preferida, Josefa, que amalgamaba a toda la familia. Entonces, bueno, son ese tipo de temas, y lo que pasa es que lamentablemente lo que queda después es el relato literario, no queda el relato literario o cinematográfico, lo que sea. La mayor parte de la gente se queda con ese testimonio, no se sienta a ver los grises. Ahora, el problema de esto, Seferino, es que a veces primero van a tener que cambiar no solo la historia, sino que van a tener que, por ejemplo, suprimir las biografías que el propio Gorreal Merlo escribió de su vida, porque Gorreal Merlo mismo, sin culpa, claro, en su función de mercenario internacional. Gorreal Merlo no lo puede ocultar de ninguna forma. Además tiene dos biografías. Hay una publicada en el año 87 por Ediciones La Campana, que todavía es peor que la que publicó en 2003. Claro, eso te quería contar. Cuando yo lo veo a Perdía para el libro sobre el atentado contra Rucci, me obsequia un libro que él había escrito en los 90 sobre testimonios de vida de él, y me dice, bueno, ahora escribiría otra cosa. O sea, perdón, y después la escribió. Eso es lo que te iba a decir. Qué bueno que tenés el anterior, porque esos libros son difíciles de obtener después. Claro, porque el anterior había mucha gente que decía, hasta que el kirchnerismo, digamos,
se hizo más radical en el relato. No, Perdía dijo muy poco de lo que sabe, pero leyendo ese libro dice un montón respecto de lo que dice hoy. Quiero decir, estos personajes van cambiando. El gobierno me parece que está muy débil y por eso aparecen todos estos temas que antes no aparecían. ¿Quién se le iba a ocurrir solo a Emilio Perina criticar los juicios de los militares? ¿No? Pero ahora hay por todos lados aparece. Quiero recordarte que en uno de los primeros reportajes que hicimos yo toqué un tema y vos dijiste no vale la pena tocarlo, pero después lo empezaste a tocar vos, que es el tema de las cifras de los desaparecidos en la Argentina. Es insostenible seguir hablando de los 30.000 y ahora estás de acuerdo conmigo. Es insostenible si uno quiere llegar a una verdad, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces, viste, Emilio pero va a no tener el mérito de haber dicho muchas cosas antes. Pero a veces hay que decir las cosas. Por supuesto, cuando la gente está lista. O un poquito antes para que después te recuerde. No importa, eso no importa. Lo importante es que podamos entre todos y ha sido... Lo de las cifras yo creo que es la gran mentira. Y lo que a mí me impresionan son los grandes medios. Que la siguen usando. Que la siguen usando. Es más, los periodistas que no están comprometidos con esto la siguen usando. La siguen usando. Bueno, es que la NASA, por ejemplo, claro, tienen miedo. Tienen miedo de decir que no son 30.000. Como gobierno, si 12 desaparecidos no fueran enormidad. Es un gobierno que si pudiera los colgaría de la plaza pública, claro, a cada uno de ellos y siguen por el qué dirán. Pero lo de la cifra es importante porque lo que está revelando es una voluntad de mentir en la historia. Porque una cosa es el error y otra cosa es la mentira. Esto es mentira. Esto ya es literalmente mentira. Y sabemos que es mentira hace muchos años, inclusive por reportajes y dichos del propio Berbisky y de muchos otros de ellos, que contaron cómo se generó ese número. Bueno, Fernández Mejide. Fernández Mejide escribió un libro después del libro que escribió él y después de aquellos debates de hace 5 o 6 años atrás. Pero es verdad. Pero a mí me parece importante este tema, pero hoy ya nos quedamos sin tiempo. Pero de estas discusiones y de lo que decía Ceferino, repetí para que quede por la historia, ¿2.000 millones de dólares? Y más o menos, sí, se habla de 2.000 millones de dólares. El negocio, lo que se repartió en derechos humanos son 2.000 millones de dólares. Bueno, hay varias, es que hubo indemnizaciones del gobierno de Alfonsín, del gobierno de Menem, de la Rúa y de los Kirchner varias veces, así que se ha convertido en un negocio, lo que no debería ser un negocio. Es otro dato. Bien, Ceferino Reato, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, y seguiremos conversando estos temas porque de esas conversaciones me parece que va surgiendo la verdad, ¿no? Sí, creo que sí. Gracias por invitarme. Omar, nos reencontramos la semana próxima. Vamos a estar acá. Los esperamos aquí en Tenemos Historia. Chao.